Ahí sí. Entonces, comenzamos a grabar la sesión de hoy. ¿Y qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, ustedes saben, la universidad, a través del rector, ha decidido eh, que el día de hoy las clases sean telemáticas, tanto sincrónicas como asincrónicas, es decir, la clase queda disponible. Y hoy día quisiera que revisáramos dos apuntes y cuáles son las implicancias que tiene cada uno de estos. Vamos a quitar aquí algunas cositas. Eh, Y estos apuntes son el apunte 11 y el apunte 12. Y el apunte 11 es algo que ya habíamos visto sobre área, pero hay algunos teoremas que no revisamos del todo. Por ejemplo, quedó de tarea o quedó dentro de lo que ustedes debían hacer, que el área del paralelogramo es igual al producto de la longitud de su base y su altura cuando están referidas a la misma medida. Teorema 50. Y si bien no los vamos a demostrar de manera formal en la clase, sí me gustaría explorar las ideas relativas a ese teorema. Entonces vamos a hacer un paralelogramo. Para eso voy a hacer una recta, luego un punto fuera de la recta y la recta paralela. Paralela por aquí, luego esta otra recta AC y la paralela de AC que pase por B. Con eso tenemos este puntito D, que no lo marqué bien. Ahí sí. Y con eso ya tenemos los puntos que van a formar nuestro paralelogramo. Entonces este teorema dice que el área del paralelogramo es la longitud de la base, por lo tanto tenemos que decidir cuál va a ser la base, por la altura sobre esa base. Entonces, si nosotros decimos que este segmento AB es la base, tendríamos que dibujar la altura que pase por C. Y aquí me gustaría leer o el chat o que alguien me conteste también con su micrófono. Si alguien me puede decir qué es la altura o cómo encuentro la altura. ¿Cómo encontraremos la altura? ¿Qué es la altura? Vamos a ver qué vamos a hacer. Alguien en el chat o alguien ahí por audio. No me gustaría esperar demasiado tampoco, después se ve extraño el video ahí con el profe eh, en silencio, mientras espera que alguien responda. La altura de esta figura, ¿cómo la obtengo? Si quiero la altura sobre este segmento eh, AB, que voy a marcar, yo entiendo que la altura sale de un vértice y llega al otro con 90 grados, es decir, es perpendicular. Exacto. Así que voy a usar, en este caso, la perpendicular a esta recta y que pase por C. Luego este puntito E definiría la recta, la altura. Entonces tendríamos que demostrar, entendiendo que esta altura, que este segmento CE es perpendicular a AB, que el área de esta figura es la longitud de AB multiplicado, bueno, ahora vamos a poner en fracción, la longitud de AB, no, pues esto es sin fracción porque no estamos en un triángulo, la longitud de AB multiplicado por la longitud de CE. Eso habría que demostrar. Y fíjense que esto no es tan complejo si extendemos esta primera recta, hacemos una perpendicular a esta recta que pase por D, encontrando este nuevo puntito F, de tal forma que este nuevo polígono, lo vamos a pintar aquí de azulito, tiene igual área que el paralelogramo. ¿Y por qué tiene igual área que el paralelogramo? Porque está formado de las mismas partes. El paralelogramo lo podemos dividir en este trapecio, en este cuadrilátero, y el triángulo
CE, la suma de esas dos áreas. Pero el triángulo ACE, lo vamos a pintar aquí de rojo, es congruente con el triángulo BDF. No sé si alguien me pueda decir por qué esos dos triángulos son congruentes. ¿Cómo podemos estar seguros que esos dos triángulos son congruentes? Lado, lado, lado. Este lado y este lado, es decir, AE y BF son congruentes. Yo no sé si lado, lado, lado. Yo diría, sí, podríamos decir, porque este al hacer un rectángulo tiene lados opuestos congruentes, sí. El paralelogramo también tiene lados opuestos congruentes, sí. Es decir, este lado y este lado son congruentes respectivamente a este y este, sí. Es decir, CE y CA es congruente respectivamente a DF y DE. Y DE. Y quizás este ángulo podríamos decir que son congruentes entre sí, ya que estos dos segmentos son paralelos, podríamos decir, y aquí tenemos una transversal. Sí, podríamos llegar a esa conclusión. Entonces, teniendo en cuenta que esos dos triángulos son congruentes, en el fondo, el polígono ABCD o ABDC es congruente con el polígono CEFD. Y este polígono sí que es un rectángulo de lados F, o mejor dicho, AB y altura CE. Entonces, efectivamente, mediante esta conjunción lógica, no es muy difícil llegar a esa conclusión. Sigamos. No sé si quedan dudas, preguntas. Avanzamos entonces. Luego tenemos otros teoremas cuya demostración, fíjate, aquí está la demostración, cuya demostración es similar. Por eso me gustaría que quedaran de tarea para ustedes y que espero que si no lo han hecho lo hagan, pues son cosas que son importantes demostrar. Por ejemplo, que el área de un triángulo cualquiera es el semiproducto de la base por la altura si están en la misma medida. ¿A qué nos referimos con esto? Ahora un triángulo cualquiera, independiente del triángulo, escojo una base, por ejemplo la base AC, hacemos la altura. Fíjese que aquí la altura no necesariamente está contenida en el segmento o incide en el segmento opuesto, sino que incide en la proyección. Así que en este caso, ojo con esto, yo diría que para esta demostración hay ciertos casos. Un caso es cuando la altura está fuera del segmento. El caso particular es cuando la altura coincide con el vértice, y en ese caso tenemos un triángulo rectángulo, y eso ya lo habíamos demostrado. Y el tercer caso es cuando la altura no está en el interior. En cada caso, en cada caso, es posible demostrar que copiando este triángulo, mediante paralelas, por ejemplo, paralela a esta que pasa por aquí, paralela a esta que pase por acá, lo que hacemos es copiar el triángulo de tal manera que aquí se genera un paralelogramo. ¿Cuál sería nuestro paralelogramo? B, C, E, A. Y este paralelogramo tiene altura BD, o, bueno, en este caso la altura no es BD, así que es otro el paralelogramo que debemos hacer, y lo vamos a hacer bien. Así que si quiero que el paralelogramo tenga esta altura, tendría que copiar hacia acá. Copiarlo, este segmento o esta recta, copiarla hacia acá, y esta, copiarla hacia acá. Y ahí sí tendríamos un paralelogramo con altura BD. Este paralelogramo sí tiene esa altura y sí me serviría para eh, la demostración.
De hecho, ahí se ve que la altura es BD. Entonces, esta parte de los apuntes, los teoremas relativos al área, la verdad es que se demuestran con esta copia de, de, de los componentes, de los polígonos en los que puedo descomponer un polígono mayor o copiarlo, eh, para luego, mediante la congruencia, demostrar que ambas áreas son congruentes. Así usted puede, por ejemplo, demostrar el área del rombo, la razón entre las áreas de los triángulos semejantes. Este es algo que quedó como tarea y que lo vimos un poquito la clase de ejercicios. Y la fórmula de Herón, esta fórmula es bien útil. Esta fórmula dice que si A, B y C son las medidas de los lados de un triángulo cualquiera, y S es mi perímetro, entonces el área del triángulo será la raíz de S por S menos A, por S menos B y por S menos C. Hay muchas demostraciones de la fórmula de Herón. Yo les insto como ejercicio para las pruebas para la prueba que es final, la prueba 3, que busquen demostraciones de la fórmula de Herón que no impliquen, por ejemplo, trigonometría, que hay varias que implican trigonometría. Es decir, que impliquen solamente elementos que hemos visto y quizás trabajo algebraico. El último teorema de este apunte 11 dice que si dos triángulos tienen solo un ángulo congruente, entonces la razón entre sus áreas es como la razón entre el producto de las longitudes que comprenden el ángulo. Es decir, estos ángulos, aquí el único ángulo que coincide es el ángulo en B, y hay una relación entre estas áreas. Sería bueno que usted revise esta demostración, porque si bien el teorema parece complejo, no es una demostración muy compleja. Eso respecto a la parte de área. Hoy día quisiera también que viéramos la parte eh, de circunferencia, o que comencemos a ver la parte de circunferencia, pero antes de continuar, me gustaría comentar con ustedes una programación final o un intento de programación final que tengo como para compartir eh, a propósito de las fechas que hay. ¿Ya? Así que aquí me espero un poquito que cargue. Ahí sí, parece que ahí sí. Alguien me escribe en el chat. Falta sí, verdad. O sea, mira, yo no sé, yo me jacto de tener una buena conexión a internet en mi casa. Eh, eh, Cuando juego online, y la verdad es que cuando hacía clases en la pandemia, que todo el mundo estaba conectado a internet, la verdad es que mayores problemas no tenía. No sé si es el computador o alguna otra cosa. Pero mire, les cuento. El 2 de agosto la idea era tener el taller GeoGebra. Así que hay que ver cuántos talleres tenemos y quizás replantearnos el último taller. La idea de hoy día era tener el control 2 y mañana la PEP 2. Para el viernes terminar con lo de área y ya el 13, 14 comenzar con lo de circunferencia. Entonces, ¿cuál es aquí el cambio? Es que el taller y la PEP se han movido, se corren hasta que podamos hacerla, que en este caso el control el viernes y la PEP ya el 13 de agosto. Eso es algo que creo que no debería cambiar. Los casos particulares, porque hubo un par de casos particulares que me escribieron por correo a quienes les contesté respecto a la PEP que íbamos a tomar el viernes, que ya no la podremos tomar el viernes. Esos casos particulares yo soy de la idea de resolverlos como lo que son, casos particulares. Y eso se resuelve por una medida particular. Así que, en general, aquí el control y la PEP 2, el control y la PEP 2 quedarían para el 9, 9
para el 9 y el 13. Y mañana, independiente si la clase la tenemos online o no, eh, comenzar con lo de circunferencia. Bueno, hoy día en realidad, entre hoy y mañana, circunferencia, definiciones, y creo que bajo esa perspectiva, al 23 de agosto alcanzamos a ver la última parte de polígonos regulares, y entre el 27, 28 y 30 de agosto, tener la PEP3. La idea es tenerla y resolverla revisársela durante el día, por el apremio que eso implica, porque si no lo sabían, les cuento que las actas de los cursos se cierran el 31. Es decir, yo el viernes 30, esa clase del viernes 30, debo tener ya a todo el mundo resuelto sobre su situación con geometría 1. Dicho eso, no sé si alguien tiene alguna objeción, espero que no, pero si profe, ¿hay prueba recuperativa, profe, y el taller? Ya, dos preguntas. ¿Qué es una prueba recuperativa? Una prueba para alguien que no haya podido dar alguna de las pruebas, que haya faltado la prueba 1, prueba 2 o prueba 3. Yo lo que hago es tomar la misma prueba que le hice a los compañeros, modificarla y tomar una prueba similar con los mismos contenidos, los mismos objetivos, para que no tenga un 1 en esa prueba. Y el taller. Para el taller me voy a ir al aula virtual y vamos a ver cuántos talleres tenemos. Ah, y la fecha de entrega del taller anterior. Pero me parece que lo del taller lo habíamos definido, ¿no? Porfa, si no lo hemos definido, escríbanme en el chat ahí que no lo hemos definido. Mire, tareas y talleres. Tareas y talleres. No, no lo dijo, me dice Alondra. Gracias, Alondra. Taller 1, taller 2, taller 3, construcción. El taller... ya, el taller 3, que es la construcción. Me falta una persona por calificar. eh, y eso era para el 10 de mayo. Eso ya no hay mayor problema. El taller 2 lo habíamos dejado para el viernes 24 de mayo. Enviados, pendientes por calificar. Construir una pregunta sobre geometría escolar con el apoyo de una figura. Debe ser una respuesta única. Si el estudiante quiere hacer la respuesta correcta, enviado. Ah, no, esto ya lo corregimos. El problema dinámico. Aquí está. Este es el que debemos resolver hoy día, porque la entrega era el viernes 14 de junio y ahí ya entramos en lo que corresponde a, y este es el taller número 5. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, o les propongo lo siguiente. Por favor, necesito que esta vez escriban sí o no en el chat, una vez que les proponga lo siguiente. Que nos quedemos con los 5 talleres que tenemos y que la entrega de este taller 5 la prorroguemos hasta, hasta el martes 13, el día de la supuesta PEP. Sí, 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 perfecto. Entonces yo me doy sí, me doy por enterado de esto. Vamos a editar los ajustes. Fecha límite, fecha de entrega el 14 o el 16. Entonces la fecha límite será el 13 y la fecha de entrega y la fecha límite también el 13. O sea, yo después de esa fecha creo que no es conveniente seguir esperando demasiado. Igual han tenido harto tiempo y van a tener tiempo de aquí al otro martes, es decir, tienen una semana. Si alguna de las personas que ya lo entregó lo quiere volver a entregar, me parece que se puede volver a subir. Así que yo creo que en ese caso no habría mayor problema tampoco para quienes quieran revisar lo que tienen y ver si lo pueden mejorar. Y si están conformes con lo que tienen, cuánto mejor. ¿De acuerdo? Dicho eso, avancemos entonces con el apunte 12 que quisiera que revisáramos. Ya, ahora van a poder subirlo a Londra.
Ahora van a poder subirlo porque ya está la entrega aplazada hasta el 13. Quizás no lo habían podido subir por la fecha, o si hubo otro problema, la verdad no lo sé. Entonces, algunas definiciones sobre la circunferencia. La circunferencia es un lugar geométrico. Un lugar geométrico es un conjunto de puntos del plano que conservan o que mantienen una característica o una propiedad. En este caso, la propiedad es que todos los puntos están a la misma distancia de un punto de referencia. Es decir, voy a borrar aquí las cositas. Si considero un puntito de referencia, vamos a llamarle a este puntito O, y veo todos los puntos que están a cierta distancia, mira aquí de hecho, si le digo a GeoGebra que genere un segmento de longitud 3, todos los posibles puntos que están a la misma distancia, que están a una distancia 3 de este punto O, conforman lo que se conoce como circunferencia. De hecho, le vamos a marcar aquí el rastro, y vamos a pedirle a GeoGebra que anime este puntito, todas sus posibles posiciones. Este segmento que, em, que une el punto con el centro de la circunferencia, un punto de la circunferencia con su centro, se le conoce como radio. Pero a su vez se le llama radio a la distancia que hay a esta distancia constante. Entonces, cada vez que necesitamos eh, una circunferencia, necesitamos generalmente el centro y el radio. Y aquí ocurrirá que, por ejemplo, este puntito B está también en la misma distancia del centro O, que está a la misma distancia que A, en este caso una distancia de 3. Quiere decir que esos dos segmentos son siempre congruentes, siempre congruentes. Y si esos dos segmentos son siempre congruentes, me gustaría que alguno o alguna me dijera qué tipo de triángulo es este, independiente de la posición en que ponga a A y a B. Isósceles, exacto. Sí. Oye, las personas, bueno, Camila y Alondra, cuando me envíen mensajes al chat, envíenlo a todos, ¿ya? Porque después me queda como el mensaje, para no confundirme yo con... Pero efectivamente, Camila, Álvaro y Michael, es un triángulo isósceles independiente de dónde lo pongamos. Independiente de dónde lo pongamos. ¿Cuáles son las otras propiedades o características? Entonces le llamamos circunferencia a los puntos que equidistan de este punto de referencia que llamamos centro. Esa distancia se llama radio. Generalmente el centro se anota con la letra O y el radio con la letra R. Y aquí hay una gran diferencia. Una cosa es la circunferencia, es decir, esta figurita, y otra cosa muy distinta es el círculo, que es el área o sector del plano que está delimitado por la circunferencia, lo que está por dentro de la circunferencia. Y aquí mencionar algo bien interesante cuando uno está, bueno, no es interesante, en realidad algo que a mí me llama la atención. Cuando uno está en grupos, y les va a pasar mucho cuando ustedes trabajen en colegios, que de pronto los profes tienen sus reuniones y alguien dice, siéntense formando un círculo. ¿Y qué hace la gente? Forma una circunferencia. Un círculo sería lo que está por dentro. Ahí obviamente usted eh, se arregla los lentes y les dice, queridos compañeros, están equivocados. Lo que nosotros tenemos que formar es una circunferencia, ¿no? Y ahí todos van a decir, ah, ya, el profe de matemáticas ya está hablando sus cosas. Radio, la longitud que de este trazo, ya, es constante. Diámetro, fíjate, es cualquier segmento que pase por el centro de la circunferencia y uno o dos puntos de ellas. Su longitud es el doble del radio. El diámetro también de pronto se entiende como una distancia, pero el diámetro está más relacionado con la cuerda, que es un segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia, en este caso este segmento, lo voy a marcar con línea segmentada, sería una cuerda. Y una cuerda que pase por el centro de la circunferencia sería un diámetro.
Luego, el diámetro es la cuerda más grande que puedo dibujar en una circunferencia. Así que el triángulo formado por dos radios y una cuerda es isósceles según lo que ustedes me acaban de decir. El arco de circunferencia, en cambio, es una porción continua de la circunferencia, es un pedacito. Por ejemplo, acá, el arco AB sería, de hecho creo que ahora me permite marcar ese arco, lo vamos a marcar con color, este color, este arco, fíjate. Ese pedacito de circunferencia se llama arco. Un arco puede ser tan grande como la circunferencia completa o simplemente no existir. La secante y la tangente son rectas que inciden sobre la circunferencia. Una la intersecta en dos puntos de la circunferencia y la tangente en solo un punto. La tangente es una cosa bien, bien particular. De hecho, aquí GeoGebra también tiene la opción de la tangente. Eh, y lo que primero que usted podrá notar, o algo que uno siempre nota con la tangente, es que el ángulo que forma la tangente con un radio que está en el punto de tangencia es siempre un ángulo recto. Así, definimos, por ejemplo, el sector circular, el segmento circular, como la porción del círculo delimitada por los radios, y el segmento es en la que está comprendiendo una cuerda y el arco. ¿A qué me refiero? Sector circular sería toda esta porción de la circunferencia. Podríamos decirlo como una porción de pastel. Y el segmento circular sería esta especie de semiluna formada o delimitada por esta cuerda y el arco. Esta es la diferencia entre ellos. Y lo último que se define aquí en el apunte son el ángulo del centro y el ángulo inscrito. El del centro está formado por dos radios y el inscrito está formado por dos cuerdas. Así, por ejemplo, este es un ángulo inscrito en este arco. ¿Qué podrá notar? Que son cosas que después vamos a demostrar. Mira, la medida de este ángulo, que aquí la dan en grados, son 46,1. Y la medida de este ángulo, que también está semi-inscrito en este caso, es 46,1. Y la medida del ángulo del centro relacionada a ambos es 92,1. Bueno, aquí GeoGebra, usted sabe que aproxima. Pongamos un poquito más de aproximación. ¿Con 3 decimales? ¿Será ahí? Y fíjense que 46,006 multiplicado por 2 es 92,012. Hay una relación. Eso hace que este ángulo, independiente de donde esté, no cambia. Los ángulos inscritos en el mismo arco son constantes. Y el ángulo semi-inscrito, bueno, aquí no lo puedo mover, pero el ángulo semi-inscrito en un arco es igual al ángulo inscrito. Cosas que más adelante me gustaría que demostrara. El teorema 57 dice que por 3 puntos cualesquiera pasa una única circunferencia. Y la demostración es una construcción en la que debemos construir la circunferencia que pasa por 3 puntos. Se construye con la simetral o la mediatriz entre dos segmentos. ¿Por qué con la simetral o la mediatriz? Voy a borrar aquí las cositas y vamos a dibujar 3 puntitos cualquiera. Y le debe encontrar una circunferencia que pase por esos 3 puntos. La mediatriz entre B y A es una recta que tiene la característica que todos los puntos de esta recta están a la misma distancia de A y de B. Por lo tanto, si hacemos la mediatriz ahora entre A y C, la mediatriz, ¿dónde está? Aquí está. Entre A y C, todos los puntos de esta mediatriz están a la misma distancia de A que de C. Entonces, la intersección entre estas dos mediatrices, que a su vez debería también ser la intersección con la tercera mediatriz, como usted puede ver ahí. Este puntito D tiene la característica de estar a la misma distancia de B, de A y de C. Por lo tanto, una circunferencia que tenga centro en D y que pase, por ejemplo, por A, va a pasar también por B y por C. Eso demuestra que siempre es posible, independiente de cuáles sean los 3 puntitos,
encontrar una circunferencia que contenga los tres puntitos. Y eso dice el teorema 57. Acá está, obviamente, al ser el apunte de una manera formal, esa es una de las dificultades que yo he notado en el curso, la formalización, y eso no lo va a lograr mientras usted no lo intente. Por eso muchos de los teoremas que están en el apunte no están demostrados. Por ejemplo, el teorema 58, que lo vamos a dejar sin demostrar porque es muy interesante. Por ejemplo, una recta y una circunferencia se intersectan a lo más en dos puntos. Mira, algo que parece obvio. Una circunferencia y una recta se intersectan a lo más en dos puntos. Puede que no se intersecten, o puede que se intersecten en un punto, o puede que no que se intersecten en dos. Y uno me puede decir, un listillo, pero profesor, y si pasa por el centro, intersecta la circunferencia en tres puntos. Pero el apunte dice que es máximo 2. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice una cosa y después me dice otra cosa? ¿Alguien podría decirme por qué esto? De decir que si la circunferencia, la recta, perdón, pasa por el centro de la circunferencia, entonces intersecta la circunferencia en tres puntos, ¿por qué eso está incorrecto? ¿Estará Yo, incorrecto eso? ¿Perdón? ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Es porque la circunferencia es solo el área perimetral, no incluye, no incluye el punto central. Exacto, exactamente. Álvaro también lo dice muy similar. Dice, siguen siendo dos puntos, según él. El centro no se considera. El centro es la referencia, pero la circunferencia son los puntitos que están por acá. Por lo tanto, siguen siendo dos puntos. Qué bueno que estamos atentos a ese tipo de cosas. Aquí viene un teorema interesante. Todo ángulo inscrito en la circunferencia mide la mitad del ángulo del centro correspondiente. Y esta demostración tiene dos casos. Bueno, en realidad tiene tres casos. ¿Ya? Y esta demostración es algo que siempre hacemos en clase. ¿Qué dice? Mira, y la vamos a hacer acá sin formalizarlo y después miramos la formalización. Teniendo este centro, le llamamos O, este puntito que lo vamos a borrar, y una circunferencia, vamos a ponerle la circunferencia radio 4 para que sea más o menos grande, y tenemos nuestro ángulo inscrito. Entonces, la idea es demostrar eh, este ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro que le corresponde. La mitad. Y hay tres casos en realidad. El primero es que el ángulo inscrito contenga el centro de la circunferencia. Ese es el primer caso. El segundo caso es que el ángulo inscrito no contenga la circunferencia. Y el tercer caso es que una de las cuerdas sea diámetro. Una de las cuerdas sea diámetro. Vamos a analizar el primero de los casos. Este primero de los casos, si nosotros extendemos esta línea, notaremos que se forman dos ángulos, eh, dos triángulos isósceles, ¿cierto? Lo voy a escribir por acá. El triángulo, el triángulo ABO y el triángulo CBO son triángulos isósceles, son dos triangulitos. Por lo tanto, sus ángulos son congruentes. ¿Cuáles? Los voy a pintar, no los voy a marcar, pero sí los voy a pintar del mismo color. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son congruentes. Y este de acá lo vamos a pintar ahora de otro color. Okay. Eh, y este ángulo
es congruente con este ángulo, ¿cierto? Escribamos eso. A ver, ¿por qué hay un slide aquí? Escribamos eso. El ángulo. Vamos a poner la figura por acá para verla bien. Por ahora la vamos a poner por acá. El ángulo B, O a B es congruente con el ángulo eh, ABO. Son dos ángulos. Y a su vez, ese ángulo, esos dos ángulos suman el ángulo exterior del triángulo. La suma de estos dos ángulos, la, su, la suma de estos dos ángulos debería darnos el ángulo que está exterior al triángulo, es decir, el ángulo A o, digamos, D, por ahora. ¿A qué nos vamos a referir con D? A este puntito. Es decir, estos dos ángulos, y los voy a marcar de nuevo con azul, suman suman ese ángulo. Pero, al ser congruentes, esto implicaría que dos veces el ángulo ABO es igual al ángulo AOD. Esa es la primera implicación que hay. Estos dos ángulos son iguales y sumados dan esto. Entonces puedo reemplazar. De manera análoga, puedo hacer la demostración o concluir para el segundo ángulo, para el ángulo D o C. Puedo concluir exactamente lo mismo. De hecho, aquí vamos a repetir el texto. Y aquí ya tengo el ángulo O, o CB y CBO igual al ángulo OAC o OCB mejor. Y el ángulo aquí cambio por una C, aquí cambio por una C, aquí cambio por una C y aquí cambio por una C. Es exactamente A, aquí me sobró algo. Me sobra esta A de aquí. Sumando estas dos ecuaciones, podemos concluir que ABC es el doble de A o C, sumando esas dos. Acá en el apunte la demostración está obviamente mucho más formal. Dice que en el caso 1 el centro de la circunferencia está en el interior del ángulo inscrito. Pero vemos que el ángulo APO y BPO son isósceles y que PQ es diámetro. Entonces, A o Q es igual a la suma de los ángulos PAO y APO, o sea, exterior al ángulo. Y de la misma forma con el otro ángulo. Y al ser triángulos isósceles, esta pequeña conclusión que habíamos sacado, sumando ambas ecuaciones, se da el caso del ángulo inscrito. Con eso usted ya podría demostrar el caso 2, queda de ejercicio, y el caso 3, el caso en el que una de las cuerdas también es diámetro. De esta forma, no es muy difícil demostrar el teorema 60 que dice que dos ángulos inscritos en el mismo arco son congruentes. Fíjese que los apuntes son temas bastante precisos. Partimos de las definiciones relativas a la circunferencia y culminamos con estos teoremas que son bastante importantes. No sé si hay dudas, preguntas, si alguien quisiera hacer algún aporte, preguntar algo. Les recuerdo que el control lo vamos a tener el viernes y la prueba la vamos a tener el martes 13. Quienes no puedan dar el control
se deben contactar con nuestra ayudante, con Trinidad. Como siempre, confío plenamente en el criterio de Trinidad, por lo tanto, lo que ella decida, la verdad es que yo probablemente lo confirme. Eh, y por lo que veo, no son muchos los temas que debemos revisar, pero sí se complican en la medida que usted nos vaya repasando estas cositas. En el apunte quedaron teoremas sin demostrar, casos sin demostrar, que sería importante que usted demostrara de la misma forma que en el apunte anterior sobre áreas quedaron varias cosas sin demostrar. Ahí usted tiene guías de ejercicio que en este curso no existen, precisamente porque en la clase van quedando esas cosas por demostrar. No sé si hay alguna otra cosa. Yo dejaría la clase de hoy hasta acá, aprovechando que usted está en casita. Si está acostadito, acostadita, siga en eso. Si tiene alguna otra clase, aproveche de ir a desayunar, si no lo ha hecho, de tomar algo caliente porque está un poco fría la mañana. Eh, por mi parte sería todo por hoy. Cuídense y nos vemos mañana presencial, a menos que nos llegue algún correo como el de ayer. Chao. Ah, y por último, la clase va a estar subida durante la mañana.